Hola, muy buenas tardes. Soy Jocelyn Serrano del Consulado de México en Detroit y estamos en un Facebook Live más. Estos que nos encantan mucho, que a lo mejor vemos los temas y decimos, ay, son muy tediosos, pero son muy importantes. Este es por parte de la Ventanilla de Asesoría Financiera y hoy les traemos un tema muy interesante con una invitada muy especial para nosotros, que es una aliada muy importante para esta iniciativa de finanzas, sabe muchísimo. Y vamos con el tema tus finanzas ante un divorcio o el fallecimiento de tu pareja. Esto es algo muy importante y relevante, más que nada, porque aquí en Estados Unidos la mayoría también de pues las personas que viven aquí son dependientes de, ¿no? O por ejemplo también pues trabajan, ya están casados. ¿Qué va a pasar con mis finanzas si las tenemos en conjunto? ¿No? Porque aquí en Estados Unidos todo se tiene que hacer en conjunto, es muy diferente en los países de origen eh, de Latinoamérica a Estados Unidos, y pues nuestra querida experta Brenda Ponce nos lo va a decir un poquito más adelante, pero igualmente la voy a presentar como se debe. Brenda Ponce es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México y cursó también la licenciatura en Administración con especialidad en Mercadotecnia en la Universidad de Colima. Cuenta con una sólida trayectoria profesional en áreas de administración, ventas y finanzas. Se ha desempeñado como gerente de ventas en Dinámica Casas, gerente administrativo en Constructora Dinámica Casas, gerente de ventas, Constructora Los Patos, gerente de oficina en Civale y ejecutiva de cuentas en Corporativo Financiero Monex. Actualmente es, eh, es CEO de su emprendimiento Vida Financial Service, que también sigue colaborando con New York Life Insurance Company y New York Life Securities, que es por donde la conocimos y tiene muchísima experiencia en eso. En su recorrido ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destaca en el liderazgo de su clase en el 2024 y distinción como Executive Council en el 2025. También Brenda es presidenta de Casar Foundation, organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer la cultura y el arte. Su compromiso cultural se enfoca en el apoyo de la comunidad latina en Estados Unidos, siendo reconocida como una aliada en temas de educación financiera. Y por supuesto, con nosotros es una excelente aliada en estos temas. Bienvenida, Brenda. Muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Jocelyn. Y sí, como lo comentabas, este tema es algo que normalmente no queremos platicar, no queremos saber, pero es uno de los temas muy importantes, ¿no? Cuando comentaba con el consulado precisamente es uno de los temas menos platicados, tabús, no quiero platicar de la muerte, no quiero platicar de qué pasaría si me divorcio. Pero cuando alguien está en una situación de esas, está perdido precisamente porque es uno de los temas que muy poco platicamos y muy poco planeamos. Entonces, este tema en particular me emociona mucho darlo. Es la primera vez que damos esta plática de qué hace. Normalmente en mis otras pláticas siempre lo toco, pero no es un tema principal. Entonces, darlo el día de hoy y platicar de estos temas olvidando el tabú, no diciendo no hablo de eso porque es mala suerte, no, simplemente como información general. Probablemente nunca lo necesites, pero es mejor saberlo. Siempre la educación nos hace cometer menos errores en cuanto estamos en esta situación que son muy emocionales. Entonces, muchas gracias como siempre por la invitación y por compartir todos estos temas tan importantes en la comunidad. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Ok, esto aquí. Ok, perfecto. Estoy compartiendo la correcta. Sí. ¿Qué hacer en caso de divorcio o fallecimiento de la pareja? ¿No? Ah, bueno, siempre lo que les digo, o sea, cuando, cuando pasa un divorcio, normalmente la pareja que no trabaja es la que dice, nunca he trabajado, no me merezco nada, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de los derechos.
los derechos que puede tener, las cosas que puede reclamar, aunque te hayas casado en el extranjero. Y cuando fallece de tu esposo o tu esposo es tu pareja, en cualquiera de los casos, ¿qué puedo hacer para prevenir lo que va a pasar? Porque lo único que tenemos seguro en esta vida es de que un día vamos a partir de ella, ¿no? Entonces, probablemente sea un plan a corto plazo, nunca sabemos. La verdad, desgraciadamente, nunca sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces hay que planearlo como si fuera para mañana. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos queremos dejar los menos problemas posibles. Como decía Jocelyn, yo soy Brenda Ponce. Actualmente cuento con mi propia empresa, se llama Vida Financial Service y ayudamos a la comunidad latina precisamente en todos estos temas, divorcios en el área financiera. No manejo el área legal, todo lo que tenga que ver es con el área financiera. En el caso de fallecimiento es también identificar cuál es el proceso financiero que impacta menos a la familia. Entonces vamos a empezar con esta presentación. Ay, bueno, vamos a empezar con el divorcio, ¿ok? En el divorcio, por supuesto, es una conversación difícil, pero es muy necesaria. Como les digo, probablemente no lo necesiten nunca en su vida, pero algunas veces tenemos amigos, compañeros, vecinos o que están pasando por esta situación y no saben cómo enfrentarla. Entonces, el divorcio, ah, realmente es la pérdida de un ser querido, ¿no? Una de las 2 partes, o las 2 partes ya no quieren estar juntos, entonces se rompe un proyecto de vida, y esto no nomás, tiene problemas, emocionales, sino también financieros, ¿no? Y muchas veces impactamos a terceros, entonces por eso es muy bueno impactarlo y platicarlo, porque los terceros normalmente son menores de edad o son nuestros hijos. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Pues derechos del divorcio en el área financiera. Acuérdense que no veo el área legal, eso es de abogados. Beneficios para las amas o amos de casa. Muchos nos enfocamos que las amas son las que o las mujeres somos las que nos quedamos en casa, pero hay muchos casos que los hombres también se quedan en casa. ¿Qué es el seguro social? ¿Qué beneficios tengo si estoy casada y cuándo aplican estos? El fallecimiento del cónyuge, qué son los testamentos, qué significa tener los beneficiarios y qué es el cuadro. Son los temas generales de esta conversación, sin embargo, en cada uno de ellos vamos a tocar otros mini temas. Y vamos a empezar con divorcio. Como les comentaba, divorcio es una separación sentimental y financiera y se rompe un proyecto de vida, ¿no? Yo creo que nadie se casa para pensar que se va a divorciar el día de mañana, o espero que no. Y cuando pasa un divorcio hay muchas cosas que se tienen que reestructurar y organizar, ¿no? Una de ellas son las finanzas y actividades de la familia, hijos, bienes, casa, etcétera. Por eso, aparte del impacto emocional que tiene este proceso, adicionalmente tenemos el impacto financiero y la reestructura de la vida en un futuro. Entonces, todo eso es en un corto plazo y entonces por eso causa este, un gran choque emocional y financiero. Entonces vamos a platicar qué significa. Y más de esto es porque la parte que a lo mejor ingresa menos o que no trabaja o que es el amo de casa, la ama de casa, sepa también que tiene derechos, aunque sea la parte que ingresa menos o que no trabaja. ¿Ok? Eh, Divorcio, pues vamos a hablar de todo lo que tenemos que saber, ¿no? En la, en la parte emocional, en estos casos tratamos mucho los sentimientos, ¿no? Hay confusión, te sientes triste, impacta a tu familia, a los hijos, este, y etcétera. En la parte financiera vamos a hablar de cómo se dividen los bienes, qué deudas me corresponden, cuáles son los acuerdos legales, cuál es la planificación financiera para el futuro. ¿Qué pasa si nunca trabajé? Muchas de las preguntas cuando llegan conmigo es de mi esposa o esposo no me quieren dar nada porque yo me he dedicado los 20.
10, 20, 30 años a mis hijos, a la casa, al hogar. Nunca he trabajado, tengo 40, 50 años, aunque entre trabajar, nunca alcanzar a reunir tanto para mi retiro, no voy a tener nada, etcétera. Entonces hay muchas dudas y preguntas en esto. Entonces, la, la intención de estas reuniones o de este seminario es de que ustedes sepan de que cuando llega a pasar esto, también tienes derecho. ¿Qué pasa si me casé en México o en el extranjero? Y en el extranjero me casé por bienes separados. No aplica aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos hay los prenupciales y si no tienes un prenupcial, todos los bienes son por igual y las deudas también. Por eso es muy importante saber, no cuando estamos en el divorcio, porque en el divorcio nos vamos a enterar porque es una orden de los abogados y del juez que tenemos que declarar todo lo que tenemos y lo que debemos. Antes, cuando la familia está bien, y no nada más por eso, por conocer las finanzas de la casa, no importa si yo no las manejo, si yo no soy la que ingresa el dinero, pero cosas que debo de saber es cómo pagar el agua, cómo pagar las tarjetas de crédito, cómo pagar la luz, este, cuántas tarjetas de crédito hay, cuántas cuentas de banco hay, cuántas inversiones, que es un 401k, que son todo el dinero que se está generando en la familia, para dónde se va. Y no solamente en el caso de que yo me vaya a divorciar o no, en el caso si mi pareja sufre un accidente y no puede tomar una decisión financiera, llegan conmigo de que no saben ni cómo pagar la luz, ni cómo pagar la colegiatura, ni la universidad, ni nada. Entonces, aparte de la tristeza que están llevando porque tu pareja está en una situación de salud o fallece o en divorcio, es de que no sabes nada sobre las finanzas. Entonces, si los bienes no son separados aquí en Estados Unidos, es muy importante que sepas qué hay, ¿no? Que si muchos me dicen, sí, mi pareja menciona del 401k que tenemos 401k, pero, ok, pero no sé qué sea eso, ok. Un poco de curiosidad de investigar qué es un 401k, cuáles son mis derechos y eso es lo importante de estos programas, ¿no? Llevar esta información en tu idioma para que tú entiendas qué son todas este tipo de cuentas. ¿Qué se puede dividir en el divorcio? Casa familiar, casa de renta, todo lo que hayan hecho monetariamente o financieramente en el hogar y por supuesto las deudas también. Los hijos, las obligaciones de los hijos menores de edad también se dividen en la pareja, ¿ok? Y por supuesto no se van a dividir en partes iguales las obligaciones porque va a depender del ingreso. Si, si la pareja muchas veces para esto necesitan un abogado, si la pareja que se quedó en casa apoyó a crecer la pareja que está creciendo laboralmente, y eso pasa mucho para todos mis visas TNTD, que uno viene y no puede trabajar y el otro sí. Y dice, no, pues es que yo nunca trabajé en Estados Unidos, yo nunca nada, él es el que trabajó, ella es la que trabajó. Aquí en Estados Unidos, la pareja que se queda aquí en casa es el apoyo para que la que está trabajando crezca, ¿ok? Entonces, se considera que los dos son un equipo. Entonces, es muy importante considerar porque aunque tú seas la que estés en la casa o él, cualquiera de los dos sexos que se quede en la casa tiene los beneficios de dividirse todo lo que se está generando. Ya hablamos, si me casé en México, me puedo divorciar aquí, te puedes divorciar aquí, ¿ya? Es válido. Ok, seguro social. Es muy importante saber esto porque si yo duré más de 10 años casada con mi pareja, ¿ok? Yo tengo derechos ante el seguro social. ¿Y cuál es uno de los derechos? Es de que yo puedo tener el 50% de su seguro, de su pensión del seguro social. Él no la tiene que autorizar o ella o la persona que trabajó no la tiene que autorizar. Ese es mi derecho por haber durado más de 10 años casada con la persona. Este, ¿Y cuándo puedo aceptarla o rechazarla? Hay unas condiciones que dice el Seguro Social. Les puse el link por si alguien está así en esta situación. Es este para que vean todos los requisitos que se necesitan, pero en general dice, si tú duraste más de 10 años trabajados,
perdón, 10 años de casados, tú tienes derecho al 50% de la pensión de tu ex marido. No tiene nada que ver con él por si terminaron de pleito, no, nunca me la va a aprobar, nunca esto. No, ese es tu derecho ante el Seguro Social. Tú vas al Seguro Social y ellos la tramitan. Él no puede decir, él o ella no puede decir sí o no, nada. Eso es tu derecho. ¿Ok? Pero tiene que tener más de 10 años casados y tenemos que tener mucho cuidado porque muchos somos inmigramos de otro país. ¿Ok? La pareja debe tener más de 10 años trabajados aquí en Estados Unidos para tener los beneficios del Seguro Social. ¿Qué pasa si yo duré 10 años casada en México y 12 aquí en Estados Unidos y él nada más tiene 2 años cotizando ante el Seguro Social? Pues normalmente él no va a tener los beneficios del Seguro Social. ¿Ok? Pero si yo me divorcié y 10 años después él completa todos los puntos, yo tengo beneficio de la pensión. Entonces son muchas cosas que debes de considerar. ¿Por qué? Porque si yo me dediqué toda la vida a mis hijos, ¿ok? Este, y me llego a divorciar a los 50 años, nunca ejercí mi carrera, nunca nada, y empiezo a trabajar, probablemente no alcance a generar el mismo pensión del seguro social, ni el mismo ingreso que mi expareja genera. Entonces, lo que me va a ayudar esto es decir, ok, yo estoy trabajando, pero a la edad de 62 años, yo puedo elegir si rechazo mi pensión porque es menor y acepto la de mi expareja. Ya es una decisión que puedes hacer y es ante el Seguro Social. ¿Qué es el cuadro? Cuando uno se divorcia, el proceso es uno de los dos decide divorciarse o es una decisión común y hay muchas cuentas que tienen consecuencia de impuestos, ¿no? Una de ellas son 401ks, IRAs, todas las que tengan que ver cuentas de retiro, 457, 403, todas esas cuentas. Si sacas el retiro directo de esa cuenta, tienes que pagar los impuestos, ¿ok? Por ejemplo, pero si un juez hace un cuadro, lo que va a pasar es de que esas cuentas no tienen un impacto de impuestos. Es una orden del juez, entonces no va a tener una consecuencia de impuestos. El 401k se va a dividir y se va, por ejemplo, si es uno el que trabaja y el otro que no, el que no se le va a abrir un IRA y se le transfiere lo que se haya acordado en el cuadro. ¿Ok? Entonces, cuando escuchan el cuadro es normalmente eso. Es para cuando yo me divorcio y muchas veces es muy importante cuando estás con tu abogado, te va a decir, estamos estructurando el cuadro. Entonces, muchas de mis clientes que están en divorcio me dicen, es que no sé qué es el cuadro, no sé cómo funciona, no sé para qué es. Me dicen que es para darme el dinero. Ok. El cuadro es la instrucción del juez para separar los bienes sin un impacto de, este, de impuestos. ¿Ok? ¿Y cómo es el cuadro? Más o menos es así, ¿no? Lo que se va a dividir es, por ejemplo, el que tiene el mayor ingreso, el mayor de los di- y el que, por ejemplo, tiene más dinero en el 401k, es como se va a empezar a dividir, ¿no? Entonces, si se va a vender la casa, si se van a dividir todas las cuentas, etcétera, para poderlas dividir sin impacto de impuestos, entonces para lo que se usa el cuadro. Normalmente las empresas financieras reciben este documento del juez y con este documento lo que pasa es de que nosotros ya sabemos que cuando se transfiere el dinero no se reportan los impuestos al final del año. Pero si tú ya tienes un IRA, esto es muy importante también que sepas. Yo me divorcio, se separaron las cuentas, él o ella se quedó con su 401k, él o ella se abrió un IRA a través del cuadro, se separaron las cuentas, no tuvo impacto de impuestos. Sin embargo, si uno de los dos quiere hacer un retiro fuera del cuadro, ese sí va a tener impacto de impuestos, aunque sea, me divorcié y no tengo trabajo, entonces tengo que sacar de mi IRA, esa parte sí va a tener impacto de impuestos, pero la división de los bienes no. ¿Ok? Y ahora nos vamos a ir al fallecimiento del cónyuge. ¿Qué pasa si este,
si mi cónyuge falta. Esta es una am, etapa o una fase muy difícil de llevar porque hay veces que normalmente pensamos que nuestro cónyuge o nuestra pareja que nos casamos para toda la vida va a fallecer cuando esté grande. Sin embargo, últimamente me ha tocado fallecimiento de personas muy jóvenes. ¿Ok? Entonces, normal, y cuando hablamos de eso es de él hubiera. Desgraciadamente, en estos casos, no es necesario llevar un procedimiento, no es, no tiene urgencia, pero cuando lo necesitas ya es muy tarde. Y es en el caso de fallecimiento. Por eso es muy importante prepararnos para eso, esperando que cuando pase, quien se vaya a quedar eh, a cargo de nuestro cuerpo, de nuestros deseos de muerte, esté preparada para todo lo que viene o preparada. Y a eso. ¿Ok? Y siempre en estos casos tenemos que pensar es que, o sea, estoy preparado hoy por si tengo que irme el día de mañana. O sea, todo está en orden. Y eso es muy importante, de pensarlo, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué podemos hacer para llevar esos. Los primeros pasos es obtener algo que es muy importante es no tomar ninguna decisión financiera después de la muerte, ¿no? Porque cuando ya fallece nuestra pareja, estamos en un shock emocional y no sabemos que estamos. Muchas veces las primeras pláticas que tengo con mis clientes después del fallecimiento no las recuerdan y las tenemos que repetir en varias sesiones. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están pasando al mismo, en el momento. Tienes que preparar el funeral, acaba de fallecer tu esposo, tienes hijos, tienes que ser fuerte para tus hijos, no tienes acceso al dinero, no tienes acceso a las cuentas, no sabes cómo pagar eso. Por eso es muy importante saber cómo se paga la luz, cómo se paga el agua, cuántas tarjetas de crédito hay, cuánta es la deuda que tenemos, cómo se paga el mortgage, en qué tarjeta se carga. ¿Ok? Para asegurarnos que esa tarjeta tenga dinero, dónde están nuestros documentos, ¿ok? Cuáles son los beneficios, o sea, si yo soy la que no trabajo o la que ingreso menos o cualquiera de los dos, es qué beneficios de empleados tienes, ¿no? ¿Cuánto es tu seguro de vida? ¿Cuánto es tu seguro de incapacidad? ¿Cuánto es tu seguro de esto? Por supuesto, cuando tienes un asesor financiero, todo eso lo vemos, pero cuando no lo tienen, ustedes lo pueden hacer. O sea, es simplemente decir, oh, ok, ¿cuánto te da de seguro de vida tu trabajo? ¿Tienes seguro de incapacidad? ¿Tienes seguro de incapacidad a largo plazo? Este, todo lo que tenga que ver con con los beneficios del empleado del uno al otro es muy importante saberlo por estas cuestiones, ¿no? Importancia del seguro de vida. Aquí en Estados Unidos siempre les he dicho, las deudas se heredan. Perdón. Tengo clientes que rechazan el seguro de vida de sus trabajos. Los seguros de vida del trabajo normalmente es 1 año o 2 años de tu salario. Perdón. Y eso los paga el patrón. A partir de eso, tú puedes contratar más seguro a través, en algunas ocasiones, no en todas las ocasiones, puedes contratar un seguro de vida a través de tu patrón, asegurarte por más dinero. Y yo siempre les recomiendo que contraten un seguro por fuera, por si me cambio de trabajo o cosas así, estén siempre asegurados, ¿no? Porque muchas veces de un trabajo a otro pueden pasar 6 meses y si algo llega a pasar en esos 6 meses, es muy poco probable, pero ya me pasó. Ya me pasó que alguien falleció entre un trabajo y otro. Y, y la verdad, los seguros de vida es muy importante. Y muy importante que analicen si es suficiente lo que tienen. ¿Por qué? Si yo soy el único que trabaja, ¿ok? Es decir, a ver, ¿cuánto debemos del mortgage de la casa? 200.
Ok, ¿cuánto debemos de los carros? O sea, si yo llego a faltar hoy, por lo menos quiero que mi familia viva bien hasta, tú puedes decir hasta donde tú quieres. Dices, ok, debemos de la casa 300, 200, $300,000, ok. Debemos de los carros, si yo llego a faltar, pues se tienen que pagar los carros, ¿no? Entonces, un año, 2 años de carros, entonces le sumo 20, $30,000 para que estén los carros seguros de la casa. O sea, si yo soy el único que trabajo, tengo que analizar que si yo me llego a ir, mi familia puede empezar una vida sin mí bien, porque muchas veces no analizamos eso y cuando llegan a faltar, no procesan la muerte porque no hay suficiente dinero, no hay suficiente seguro de vida, no hay suficiente nada y en el proceso que la persona fallece, el familiar está más preocupado porque les van a quitar la casa, tienen que regresar los carros, los hijos se tienen que salir de todas sus actividades de la escuela porque ya no hay dinero para pagarla, no hay dinero para pagar la luz, no hay dinero para pagar esto porque no hay suficiente dinero en el banco. ¿Ok? Entonces, los seguros de vida es muy importante que los analicen y más como beneficio de empleados también en esa situación. Yo siempre les digo a mis clientes, quisiera que todos trabajáramos por diversión, pero realmente trabajamos porque alguien depende de nosotros. Alguien depende de nuestro dinero. ¿Ok? Entonces, si yo llego a faltar, la consecuencia de mi muerte tiene un impacto financiero para mi familia. Entonces, yo tengo que pensar de si yo llego a faltar, que el impacto no sea, que sea solamente emocional, no financiero. Porque después, cuando llega a pasar esto, y lo he visto con mis familias, llega a pasar esto, es de tienes que vender la casa y ya no tienes casa. Ni siquiera tienen dinero para regresarse a México en muchas ocasiones. ¿Ok? Entonces es muy importante analizar esto. ¿Ok? Am, revisar sus beneficiarios. Muy, por favor, revisen sus beneficiarios de todas sus cuentas. ¿Ok? Y eso no nomás es cuando o sea, cada año tienen que revisar que los beneficiarios de todas sus cuentas, tarjetas de débito, cuentas de débito, de ahorro, todas sus cuentas estén en orden. ¿Ok? Porque muchas veces no las actualizamos, me caso, me divorcio, me caso de nuevo, me caso con alguien más, tengo mis hijos, sus hijos, etcétera, y cuando llega alguien a faltar, si es beneficiario de la cuenta, es beneficiario de la cuenta. No le pueden quitar ese dinero excepto por una contrademanda, que después la demanda y la contratación de abogados se va casi todo lo de la cuenta y muchas veces deciden no contrademandar. Yo sé que todos queremos y adoramos a nuestros hijos, ¿ok? Como recomendación, cada quien debe de analizarlo, excepto que tengas, tus ingresos sean muy altos, son otras condiciones. Cada situación es diferente. Si tú dejas como beneficiario a un menor de edad, este es, el menor de edad es dueño del dinero, no tu pareja. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo estoy planeando dejar a mi pareja, o sea, si yo llego a faltar y mis hijos son menores de edad y yo dejo el dinero 50% a mi esposa y 50% a mis hijos, mi esposa solamente tiene acceso al 50% hasta que los hijos son mayores de edad, ¿ok? O hasta que los hijos lo aprueben, porque he tenido casos que los hijos son mayores de edad, reciben el dinero y dicen, es mi dinero y ese es mi dinero. Y no hay manera de quitárselos porque es su dinero. Y la persona que sobrevive, la que está sufriendo la situación económica, porque el 50% ni siquiera alcanza a pagar la casa, no puede pagar en la universidad, no puede pagar esto, no puede pagar otro, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que cuando tú pienses sobre tus beneficiarios, pienses, ok, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero voy a heredar y cómo quiero que se distribuya? Es muy diferente si tú. No siempre digo que la esposa es la mejor, o el esposo el mejor que tengas que heredar. Si
Si es una persona que no es bueno con el dinero, lo mejor es de que hagas un trust y ahí especifiques las cosas. Pero normalmente dejar el dinero a menores de edad, cuando es en dinero para que sobreviva la familia, no es la mejor idea. Pero si van a hacer eso, es mejor hacerlo a través de un trust o un fideicomiso. Ok, testamento. ¿Qué pasa si fallezco y no tengo un testamento? Aquí en Estados Unidos se llama un proceso de probate o en México puede llegar como ser un intestado, ¿no? Este, un testamento aquí se llama will. Hay diferentes tipos de will, pero todos son muy básicos. Lo que quiere decir es, todo lo que yo tengo va para esta persona, todo lo que tiene esta persona va para mí y si, por ejemplo, si los dos esposos fallecen, quién recibe el dinero y quién ejecuta todas mis cuentas. Son, y otra cosa que se agrega es ahorita estamos hablando si fallece mi esposa o si fallece mi esposo, cuál es la situación. Pero ¿qué pasa si fallecemos los dos? ¿Qué va a pasar con todos nuestros bienes y con nuestros hijos? Y más si nuestros hijos son menores de edad. Ahí es donde el testamento es muy importante. ¿Ok? Es muy importante tener testamento porque otra cosa que especificas en los testamentos es quién es el guardián de mi hijo menor. ¿Ok? Entonces, al especificar quién es el guardián de mi hijo menor, normalmente cuando pasa un accidente, pues puede ser que la policía los recoja y como no hay un familiar cercano, pensando que la mayoría de nosotros somos extranjeros, hablamos nuestra lengua, todo se va a ir a probate y el que tiene que decidir quién se queda con nuestros hijos es un juez. Y eso es probate, ¿no? Probate quiere decir yo no decidí en vida qué va a pasar con mis bienes, entonces un juez decide quién va a pasar por mis bienes, ¿no? ¿Quién se va a quedar con mis hijos? ¿Quién va a vender la casa? Etcétera, etcétera. Aquí ¿qué pasa si no tengo testamento? Pues un tribunal decide por mí, ¿no? El juez decide por mí. Cuando una persona fallece sin testamento, queda intestada. Es el proceso de probate. Entonces, ¿quién tiene que decidir? El juez. ¿Quién recibirá los bienes? ¿Qué recibirá cada persona? ¿Quién administrará el patrimonio? ¿Quién tendrá la autoridad para tomar decisiones sobre todos los bienes que tenemos? Se va a vender la casa, se van a regresar los carros. Mis hijos van a seguir en la universidad, no siguen en la universidad. Todas esas cosas, por eso es importante un testamento. El probé ya lo vimos. Probé es un documento legal mediante el cual un tribunal revisa y distribuye los bienes de cada persona fallecida. Desgraciadamente hay ciudades que el proceso de probate dura varios meses y más si hay una discusión de varios familiares, ex esposas, ex hijos, nuevos hijos y todas esas cosas empiezan a ser complicado cuando una persona fallece. Y entonces, am, normalmente no vas a tener acceso al dinero hasta que pases a probate. Y hay ciudades que tardan hasta arriba de 6 meses. Es un proceso largo, engorroso y si se empieza a hacer complicado, vas a tener que contratar un abogado de probate que lleve todo tu proceso. Entonces también se puede volver caro. ¿Cómo te lo puedes evitar? Simplemente con un testamento. ¿No? Beneficios del seguro social. Cuando fallezco hay beneficios del seguro social Cuando hablo de beneficios del seguro social, tienen que estar conscientes de que hablo cuando eres elegible para los beneficios del seguro social. Y a esto me refiero, si yo trabajo con este W2, o pago las contribuciones de FICA, que es una parte Medicare y otra parte las pensiones de seguro social, y tengo más de 10 años trabajados aquí en Estados Unidos, ¿y por qué digo más de 10 años? Normalmente para tener todos los beneficios del Seguro Social necesitas 10 años trabajados, perdón, 40 créditos y aproximadamente son 4 créditos por año trabajado. Entonces, por eso son más 10 años trabajados. No tienen que ser consecutivos, pero sí deben de ser más de 10. Entonces, si yo llego a fallecer y ya tengo más de 10 años trabajados aquí, puede haber beneficios para las viudos o viudas y hijos elegibles. ¿Y a qué se refiere aquí el seguro social? Si
Y es algo muy importante por lo cual tienen que revisar los seguros de vida, porque el seguro de vida del Seguro Social son $250 más o menos, algo por alrededor de menos de 500. O sea, si tu pareja fallece, el Seguro Social te va a dar su seguro de vida y son alrededor de eso. Les prometo que no les alcanza a pagar ni la comida del funeral. Este, entonces, si tengo hijos menores de edad, hay una pensión del seguro social para los menores de edad hasta 17 años o 18 si no han terminado high school, pero es todo. Si recuerdan que en la lámina anterior hablamos de si me divorcio, yo puedo tener acceso al 50% de la pensión de mi ex marido. En este caso es diferente. Si mi pareja fallece y tengo más de 10 años casada o tuve más de 10 años casada con él o ella, y adicionalmente él ya tenía todos sus créditos y él era viable o ella de tener los beneficios del seguro social, yo puedo reclamar su pensión completa. ¿Ok? Entonces es algo que deben de considerar. ¿Por qué? Porque tengo muchos casos de que se regresan a México o se regresan a sus países de origen y no reclaman los beneficios que tienen, porque creen que aquí no van a poder tener nada. Entonces, es muy importante considerar qué beneficios tengo para en estos casos decir, ok, voy a ir a la oficina del Seguro Social para ver si soy viable o no. Eso siempre es como advisors, aunque yo tenga el cliente y sepa la ley del seguro social, etcétera, quien va a decidir si te lo da o no es el seguro social. Entonces tienes que hacer una cita con ellos. No, hay veces que voy yo con las personas y platicamos con los del seguro social a ver si son viables o no. Pero es algo muy importante de saber. Mantener todos tus documentos organizados. ¿Ok? Yo en este punto siempre recomiendo que si las parejas pueden tener y su budget y su presupuesto, por supuesto, se les acomoda, tener un presupuesto electrónico. Este, ¿A qué me refiero con un presupuesto electrónico? Hay muchas aplicaciones donde las dos, yo conecto todas mis tarjetas, débito, crédito, todas mis cuentas de inversión, todos mis documentos, bueno, todas mis cuentas financieras las conecto a este app. Mi pareja conecta esas apps. Entonces llevamos el presupuesto en conjunto. ¿Qué ayuda en esto? Es cuando llega a fallecer y más en los casos donde esta comunicación financiera no es entre las dos partes, una de las dos partes no sabe realmente lo que tiene el otro, es muy difícil reclamar el dinero después de la muerte. ¿Ok? Estamos adivinando qué cuentas había. Antes era más fácil porque nos íbamos al correo y veíamos todos los estados de cuenta que llegaban y hablamos a ese banco y veíamos si había dinero o no. El problema es que muchos de nosotros ponemos de no mandarnos nada para no tirar tanta papelería, entonces ya no hay ni siquiera correo que llegue. ¿Qué pasa con el teléfono? Y fue un caso que fue complicado porque no hay testamento, no, después de casi un año de muerte, todavía no podemos tener acceso al teléfono para saber qué cuentas tenía esta persona. Porque para que Verizon o todas estas empresas te den acceso, tú debes de tener ser co-owner o esta persona ponerte como beneficiaria de su acceso a su teléfono o tener un testamento donde tú eres la beneficiaria de todas sus cuentas, ¿no? O un poder notarial, que vamos a verlo más adelante, donde yo te doy acceso a todas mis cuentas. Y refiero a cuentas de Facebook, a cuentas de Gmail, a cuentas, todo tipo de cuentas de ese tipo, no te van a dar acceso si tú no tienes un poder de la persona que falleció. Entonces, es muy complicado identificar qué dinero había si no nos comunicamos con nuestra pareja. Y aún así, cuando nos comuniquemos el día a día,
A veces cambia, tú cambias tu contraseña, cierras una cuenta, abres otra cuenta, etcétera. Es muy importante que que se comuniquen qué hay alrededor, por lo menos que la pareja tenga noción de lo que hay, ¿sí? Y más, ¿qué seguros tiene? Pues, anteriormente hablamos de saber qué beneficios de empleados tienen. También es muy importante saber qué tipo de seguros hay, a qué aseguradoras puedo reclamar, ¿no? ¿Dónde viene la aseguradora del trabajo? O sea, ¿quién está manejando? ¿Cuál es el número de teléfono para poder yo marcar cuando fallece? Okey. Línea de tiempo, ¿no? Esto es muy importante. Cuando llega a fallecer tu cónyuge o familiar, lo primero que tienes que hacer es pedir varias copias certificadas de tu, certificado de muerte. Y es muy importante que pidas varias porque las vas a necesitar, ¿ok? Los bancos te van a solicitar la copia certificada. Para reclamar los seguros de vida te piden copia certificada. Este, si vas a reclamar la pensión pensiones de seguro social y todo, te van a pedir, copias certificadas, entonces vas a necesitar varias de ellas. Entonces, es muy importante que cuando te den la funeraria o el hospital, el certificado de muerte, pidas varias copias. Normalmente ellos te van a decir cuántas copias necesitas y pídeles las que puedas, ¿ok? A localizar los documentos importantes. ¿Había testamento? ¿No había testamento? ¿Existe un fideicomiso? ¿Trust son fideicomisos? ¿Qué pólizas de seguros hay? ¿Cuáles son las cuentas bancarias? ¿Dónde está la hipoteca? ¿Cuánto debo de hipoteca? ¿Cuáles son las cuentas de retiro? Cuando me refiero a cuentas de retiro, 401ks, IRAs, todo este tipo de cuentas. ¿Cuántas tarjetas de crédito? ¿Cuántos loans o necesitamos? La última declaración de impuestos para saber cuánto ingresaba, ¿no? Normalmente, cuando alguien fallece, muchas personas dan su opinión desde su punto de vista, ¿ok? Desde la situación o de lo que vieron que pasaron con otra persona. Desgraciadamente, cada caso es diferente, ¿ok? Cada caso es diferente porque va a implicar si tenías ciudadanía, no tenías ciudadanía, tenías TN, TD, etcétera, etcétera, etcétera. Son pequeñas variables que tienes que tomar decisiones diferentes, ¿no? Si tienes TN o TD y el que fallece es el sponsor, entonces tú tienes 6 meses para salirte del país. Entonces, en 6 meses tienes que hacer funeral, vender todo, hacer todo, etcétera, porque tú no puedes quedarte en el país o puedes pedir una extensión en estas situaciones. Entonces, muy importante que sepas tu situación migratoria para también tomar las decisiones financieras correctas. Por eso es muy importante que normalmente tengas un asesor financiero, un contador y un abogado abogados por las cuestiones migratorias o por las cuestiones legales de probate, si te vas a ir a probate, no te vas a ir a probate, si este, todas las cosas que pasan, ¿no? ¿Qué cuentas tengo que pagar, qué cuentas no? ¿Tengo que pagar todas las tarjetas de crédito y todos los créditos que están a nombre de mi pareja? Sí. Si fallezco, ¿la casa queda pagada? No. Lo que pasa entre parejas es de que todo se transfiere a la pareja sin consecuencia de impuestos. Sin embargo, algo que me ha pasado últimamente con los bancos es de cuando la pareja es la que no trabaja. Y muchos de estos casos lo tienen que tener mucho cuidado porque, y eso me pasó a mí. Cuando yo me vine aquí, me vine por la visa de mi esposo. Entonces, cuando compramos nuestra casa, porque es yo no estoy en la escritura. Entonces, tuvimos que hacer una enmienda de esa escritura porque algo que me pasó es de que la ama de casa, su esposo fallece y ella nunca había trabajado aquí en Estados Unidos. Y aunque entrara a trabajar, la casa era arriba de $1,000,000 y ella entraba a trabajar, ella era asistente maestra, ganaba muy poquito y ella no estaba en la escritura, no nada. Sus ingresos no eran suficientes para sustentar la hipoteca. Entonces el banco le dijo, es que no te podemos dar esta hipoteca porque tú no tienes suficiente dinero para pagar la hipoteca. Entonces, la casa se tuvo que vender y hacer unos movimientos. Y esto pasa en muy corto tiempo. O sea,
porque muchas veces no hay suficiente dinero ni para pagar el primer mes de los gastos. Entonces, por eso es muy importante tener una cuenta de ahorro con un pequeño fondo ahí, porque los seguros de vida, dependiendo del monto, pueden tardar en que te lo paguen desde una semana hasta 3 meses. ¿Ok? Va a depender del monto y de las circunstancias de cómo falleció la persona y dónde falleció la persona. Si falleció aquí en Estados Unidos, si falleció en el extranjero, si falleció en un accidente, si hay una investigación policíaca, esto también puede atrasar los seguros de vida. Entonces es muy importante que consideremos eso. Ok. Primer paso, sin embargo, siempre va a ser identificar el dinero disponible. ¿Por qué? Porque las cuentas, los bancos, la funeraria, todos los pagos, la luz y eso, no porque le digas, ah, falleció mi esposo y no tengo dinero, se van a detener, no funciona así. Tú tienes que pagar los gastos funerarios, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pagar la hipoteca, tienes que pagarlo todo. Entonces, paso número uno siempre va a ser el control del dinero disponible, ¿no? ¿Cuánto dinero disponible hay, para poder pagar todas estas cuentas que vienen? Y poder determinar si con el dinero que hay, con todo lo que se hizo dentro del matrimonio, se puede pagar o sobrevivir los próximos meses. Si no, se tienen que empezar a liquidar algunos bienes. Primeros 30, 60 días, pues va a empezar a, a contactar lo de los seguros de vida, llenar los formularios de reclamación de seguros de vida, certificados de defunción, empezar a hacer a transferir cuentas de retiro. Eso puede esperar. Eso es lo último que hago. Las decisiones financieras de cuentas de retiro va a ir hasta el último. Siempre el primer paso va a ser el control del efectivo para que puedan, para que puedan pagar los siguientes meses, ¿no? Y verificar qué beneficiarios hay. Siempre hay un choque en los beneficiarios, tienen que revisar sus beneficiarios. Siempre digo eso y siempre, cuando alguien fallece, siempre hay un choque en los beneficiarios que la pareja no puede creer que esa cuenta se fue para esa persona. Entonces, am, es mejor que si tú tienes dudas sobre quién van a ser tus beneficiarios, este, lo hagas a través de un trust, ¿no? Porque, o si vas a dejar beneficiarios y vas a dejar el 100% de una cuenta a otra persona, por lo menos lo platiques en pareja, más si son cuentas de retiro. Prioridades después de la pérdida. Si hay suficiente dinero para vivir los siguientes meses, vamos normalmente lo que les recomiendo hacer es, yo ya tuve control del dinero, hay suficiente dinero para los siguientes 6 meses pagar la renta, vivir tal cual como estábamos viviendo. Hasta después de los 3, 4 meses es cuando empezamos a tomar todas las decisiones financieras. El que sobrevive tiene suficiente dinero para el retiro, no tiene dinero para el retiro, etcétera. Tendrá que vender la casa, etcétera. Todas esas decisiones grandes financieras no se van a tomar en los primeros 60 días, porque muchos llegan, voy a vender la casa, etcétera, pero todavía no tienen el control del dinero. Todavía no saben si van a estar bien, todavía no sabemos cuánto hay de seguro de vida, todavía no sabemos todas esas cosas y lo primero que dicen, voy a vender la casa porque no la puedo pagar. Pero muchas veces, si hay dinero suficiente, simplemente no hay flujo de dinero al principio. Entonces, a veces solicitamos un crédito o muchos piden ayuda de familiares y amigos por los primeros 6 meses, 3 meses, perdón, para en lo que llegan los seguros de vida y todos los claims que podamos solicitar. Entonces, am, y a eso se refiere a el flujo de efectivo, ¿no? Los beneficiarios, cuando hablas a una cuenta, ninguna institución financiera te puede decir, por ejemplo, si una cuenta de inversión, pongamos que tiene $100,000, hablo y yo mando el certificado de muerte,
ellos nomás me van a dar el beneficio o la cantidad que me corresponde a mí, pero no puede decir quién más es el beneficiario. Legalmente no puedo. Entonces, muchas veces dice, pero oye, la cuenta era 1 millón o eran 500, eran 100,000, ¿por qué me estás dando 20? La institución financiera va a decir, hay otros beneficiarios y no te pueden decir quién es el beneficiario. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante considerar porque muchas veces no sabemos quién es el beneficiario ni yo, porque excepto que sea conmigo la cuenta, puedo ver quién es el beneficiario, pero si es otra institución de crédito con la que estamos procesando todo el efectivo, no hay manera que sepamos. El beneficiario va a recibir su cheque y tú no vas a saber ni quién fue. Entonces, por eso es muy importante que sepas para dónde se va a ir el dinero. Ok, seguro de vida, seguro social y cuentas de retiro. Es el tercer paso, organizar del patrimonio. Muchas veces, si recibes $1 millón, crees que es mucho dinero y tengo personas que se lo gastan muy rápido. Y pasa más en divorcios que en fallecimiento. Y después de 2 o 3 años es de ya no tengo nada de dinero. No porque recibas todas estas cantidades quiere decir que te lo vas a gastar al principio. Tienes que planearlo porque es tu futuro, ¿no? Se tiene que organizar cuánto dinero va a ir para mis cuentas de retiro. Si no puedo pagar la hipoteca, realmente me quiero quedar con esta hipoteca, con esta casa, o puedo tener una casa más pequeña, o tengo suficiente dinero para vivir en una casa mejor. Esas son decisiones que se van a hacer después de 6 meses, un año, cuando ya pasaste el choque emocional, porque hay un choque emocional cuando te divorcias y cuando fallece alguien. No puedes tomar decisiones financieras claras al principio. Y bueno, adaptarse a la nueva realidad económica, muchas veces es lo que pasa. ¿Ya? Documentos legales, ya hablamos, del testamento, ahora vamos a hablar de el poder financiero o el power of attorney. Esos son para manejar todas mis finanzas, ¿no? ¿Quién va a manejar todas mis finanzas? ¿Quién va a pagar mis cuentas? ¿Quién va a cobrar los beneficios, etcétera? O sea, ¿quién le va a dar el poder de todos mis aspectos financieros? Ok. Poder médico. Si yo quisiéramos que todos falleciéramos cerrando los ojos y no dimos ninguna noticia. Desgraciadamente, muchos fallecemos cuando en un proceso largo de una enfermedad o días en un hospital, etcétera. Entonces, ¿a quién, o sea, qué decisiones médicas quiero que la persona que me sobrevive tome por mí? Quiero estar en hospitalización por cuántos años, quiero, por cuántos meses, cuántos días, cuánto tiempo quiero que esperen. Este, Quiero que me hagan tratamientos, médicos experimentales, no experimentales, cuidados de emergencia, todo lo que hay un cuestionario cuando te vas al Power of Attorney de salud, donde tú puedes contestarlas y la persona que te sobrevive ya sabe qué decidir, porque en esas decisiones es mucho peso para la persona que tiene que tomar todas estas decisiones, que no sabe lo que tú querías, ¿ok? Ok, directo, este es casi lo mismo, no me lo voy a repetir porque ya se me está acabando el tiempo. Este es muy importante y lo aprendí a la mala, ¿no? Cuando la mayoría a la que va dirigida esta clase es para personas que somos inmigrantes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vivimos en este país, pero también vivimos en otro país o somos originarios de otro país. O puede haber un momento que regresemos a otro país o nuestra familia está en otro país. Este es muy importante que lo platiquen. También es un documento legal, que ya está prehecho, lo pueden llenar o y en esto es que quiero que pase conmigo si fallezco. O sea, quiero que me hagan funeral aquí, quiero que me hagan funeral en México, quiero que me entierren aquí, quiero que me entierren en México, que quiero que pase conmigo. ¿Ya? Y eso es muy importante, ¿por qué? Imagínate, normalmente es muy complicado que se transporten cuerpos a otro país, complicado y caro. ¿Ok? Entonces, normalmente se transportan cenizas.
¿no? O se transportan los restos de nosotros en cenizas. Eh, y si se transportan en cenizas, hay un impacto emocional muy grande para las familias que están en el extranjero. Y, por ejemplo, pongo mi ejemplo, ¿no? Yo, si mi esposo llegara a fallecer aquí, su deseo, cuando siempre hemos platicado, él dice que él quiere que sí, lo cremen, sean cenizas, etcétera. Sin embargo, yo me imagino el impacto emocional que va a haber si yo llevo esas cenizas a México y mis suegros no pueden ver a su hijo en su último día y solamente le llevo con una bolsita, ese va a ser un impacto emocional muy fuerte para ellos. ¿Ok? Entonces, cuando pasó con algo con uno de mis clientes fue así. ¿Ok? Las cenizas no pudieron llegar ni siquiera a México y el funeral fue sin nada. La familia de la pareja estaba muy molesta porque dijo, no sabemos qué hiciste con mi hermano, con mi hijo, con mi pariente, ni siquiera, no cuerpo, no cenizas, no hay nada. Entonces, esta es una plática difícil porque no estamos culturalmente educados para llevarla, pero es muy importante hacerla. Decirle, ¿sabes qué? Si fallezco y están vivos mis papás, tráelos que me vean y después me cremas. Así de sencillo. ¿No? O sea, si fallezco y ellos ya no existen, crémame y funeral aquí, al que quiera venir, bienvenido, ¿no? Entonces, o sabes qué, este, no, toda mi funeral nada más aquí en Estados Unidos, etcétera. Entonces, todas esas cosas son decisiones que debemos de tomar en ese aspecto. Y prometo que va a acabar justo a tiempo. Bueno, y dice, la planificación no se trata de prepararse para la muerte, se trata de proteger a las personas que amamos en el momento que más lo necesitan. El testamento, protege nuestros bienes, el poder notarial protege nuestras finanzas, el poder médico protege la voz cuando nosotros no podemos hablar por nosotros mismos. Entonces, todos estos documentos legales, son para el bien de nosotros y de las personas que amamos, para no dejar ningún problema en esos casos. No sé si hay preguntas, dudas. Muchísimas gracias, Brenda. La verdad, toda esta información es muy importante. Yo lo escuché, yo no estoy casada, ¿verdad? Pero es muy beneficiosa, que para algún futuro, si yo me llego a casar aquí, pues ya saber todo esto. Em, Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Igual hay una pregunta que yo creo que es un poco muy Personal. sí, igual no sé si la puedas contestar o si no, igual te mando la pregunta y si no la gustas, contestar después o si la persona te puede contactar. Buenos días, disculpe, yo tengo una pregunta. Fíjese que yo tengo casada 39 años en México y vivimos en Columbus y mi esposo pues quiere el divorcio. Quiero saber si tengo derecho a ayuda por parte de él. Sí, va a ser personal porque cada caso es diferente, ¿no? Tenemos que ver si él aportaba para el seguro social, todas esas condiciones, pero me puedes mandar un mensaje con Jocelyn y ella te puede pasar mis datos y sin ningún problema, yo te ayudo con eso, ¿no? Es muy importante que también si se quiere divorciar, normalmente eso te va a ayudar a un abogado a hacer la reclamación de toda la parte que te corresponde. Pero normalmente en un divorcio, lo que tenemos que pensar que dentro de un divorcio, todo lo que se hizo en el matrimonio es de los dos, ¿ok? Si pensamos en eso es, nuestra casa es de los dos. Si uno es el que trabajaba, bien por él, pero el salario es de los dos, es considerado de los dos. Si uno es el que ahorraba y el otro es el que trabajaba con los niños, el ahorro es de los dos. Los bienes financieros son de los dos, aunque uno sea el que siempre ingrese más o ingrese menos, no importa. Entonces, siempre que te vayas a divorciar, tienes que pensar eso. A ver, tengo casa, tengo carro, tengo esto, entonces todo eso es de los dos. Todo lo que hemos logrado es de los dos. Para eso nos casamos. Si no funciona el proyecto de vida, siempre tenemos que también tener el mindset de todo lo que yo estoy haciendo no es solamente por mí, es de los dos.
Entonces, si yo me llego a divorciar y tomo esa decisión, yo ya sé que todo lo que yo hice le corresponde a mi pareja por los años que me aguantó y a él le corresponde la mitad por todos los años que lo aguanté. Esa es la realidad. Muchas gracias, Brenda. Igualmente, si nos puedes dar tu correo o tu número donde te podamos contactar, igualmente, si no, los voy a poner aquí en el chat para que Ujú, sea visible para todas las personas que la verdad están muy interesadas y tienen muchas preguntas, se pueden sí, acercar con Brenda. claro que sí. Sí, lo ponemos en el chat, ¿te parece? Y cualquier duda, pregunta, siéntense libres de preguntarnos o de llamarnos a la oficina y con todo gusto les podemos ayudar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Brenda, otra vez por toda esta información a todos los que nos vieron. Les recuerdo que este Facebook Live queda completamente guardado aquí en Facebook, solamente unos días por cuestiones técnicas de Facebook, pero también lo vamos a subir en nuestra página de YouTube, Consulado de México en Detroit, por si gustan compartirlo o también verlo con más a detalle. Muchas gracias a todos. Gracias, Brenda. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn.